San Lucas capítulo 24, versículo 57. Dice lo siguiente: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez. Señor, gracias por cada amigo y amiga presente. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Pero gracias, oh Dios, por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo a través de la internet o que están escuchando esta presentación a través de la radio. Permita en esta hora, Dios amado, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos las palabras de un hombre, pero que cada uno de nosotros reciba la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios, diríjanos. Que en esta hora cada uno sea bendecido por usted. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. En el tema anterior hablamos acerca de que el arrepentimiento es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Cristo mismo es un regalo de Dios, y la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es interesante que presenta un presente continuo. Ha dado. La idea de que ha dado significa que lo sigue dando, significa que lo dio para siempre, significa que lo dio y no lo recibe de vuelta. Cristo decidió identificarse con la humanidad para siempre. En el libro de 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, se habla del misterio de la piedad. Y en el misterio de la piedad dice, Dios se hizo carne. Es increíble que el creador del universo, la persona que sostiene y sustenta el universo, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, se haya hecho un hombre. En el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice que Cristo participó de carne y sangre para matar por la muerte el imperio del diablo. Dios nos dio a su Hijo y Dios se dio a sí mismo en su Hijo. En el libro de Isaías capítulo 7, versículo 14 habla de que vendría el Mesías, pero que sería llamado Emanuel, nacería como un niño de una virgen. Y Emanuel significa Dios con nosotros. De modo que en Cristo estaba Dios con nosotros. Cuando Cristo muere en la cruz, está presente Dios con nosotros. Dios se dio por nosotros. Dios se dio a sí mismo por nosotros. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 32 dice que nosotros podemos tener toda confianza, podemos tener toda fe, podemos tener toda garantía y seguridad, porque, dice Pablo, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? De modo que el arrepentimiento, como todo lo demás, es un regalo de Dios. Ya estudiamos en el Antiguo Testamento cómo Dios quiere hacer por nosotros y en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Vimos en el testimonio del pueblo de Israel cómo Dios produjo el arrepentimiento. Dios produce el arrepentimiento. Dios da el arrepentimiento. Dios hace en el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Y vimos el ejemplo en el Antiguo Testamento. De hecho, la palabra arrepentimiento significa volverse a Dios. Arrepentimiento desde el punto de vista griego significa cambiar la mente. Desde el punto de vista hebreo significa volverse a Dios. No es solamente un cambio de ideas y opiniones. No es solamente un cambio en los conocimientos. No es solamente un cambio a nivel intelectual. Es un cambio profundo que cambia y transforma la vida. Por eso, el Señor Jesús dijo que el que no nace de nuevo, que el que no nace de agua y del Espíritu, no entrará en el reino de los cielos. Arrepentimiento significa que hay un cambio, que hay una transformación en la persona. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Y entonces dice, sino renovaos, cambien
a través de la transformación de vuestra mente, la transformación de vuestro entendimiento, la transformación de vuestra mente, el cambio de su mente. Cuando una persona es arrepentida, tiene una mente completamente cambiada, piensa distinto y vive diferente. No se concibe la idea de un cristiano que no cambie. De manera que la experiencia, el testimonio, la publicación de un cristiano arrepentido es que es una vida completamente cambiada. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De hecho, cuando estudiamos profundamente el significado del plan de salvación, descubrimos que la naturaleza humana no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. La naturaleza humana, Romanos 8, versículo 7, no se sujeta a la voluntad de Dios. No puede hacerlo. En Romanos capítulo 3, versículo 9 dice que todos somos pecadores. La voluntad humana está completamente acabada. Y el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, estamos fracasados delante de Dios. Pero gloria a Dios que nos dio a Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús nos da todas las cosas. Por eso, en Cristo, 1 de Pedro 1:23, Dios nos da una nueva simiente, una nueva naturaleza. Por eso, no hay excusa ni disculpa para vivir en el pecado. No solamente nos dio a Jesús, nos dio también el Espíritu Santo. Y como si no fuera suficiente, nos dio una nueva simiente incorruptible que viene del cielo para que vivamos vida victoriosa en la presencia de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? El humano no tiene la más remota idea del plan glorioso que Dios tiene consigo mismo hasta que no conoce a Dios a través de la Santa Biblia. Cuando Cristo viene a la tierra, viene para dar a conocer a Dios. Cuando Cristo viene a la tierra, viene para cumplir el círculo, el circuito de expresión o de manifestación de la presencia de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Mira lo que dice. Vamos rapidito, hay mucho que decir esta noche. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios quiere darse a conocer. Dios jamás se ha abandonado a los seres humanos. En Cristo Dios vino a la tierra para darse a conocer. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿qué dice ahora? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, ¿qué cosa? El universo. Y dice el versículo número 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Alabados el nombre de Dios. Si el humano descubriera lo que es y lo que Dios quiere llevarlo a ser, viviría vidas tan gloriosas que el universo entero aplaudiría la gloria y la bendición de Dios. Pero como no conocen la palabra de Dios, como no entienden la palabra de Dios, el humano vive de cualquier manera porque no sabe lo que Dios le ha provisto. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando el hombre y la mujer pecaron, ¿quién buscó a quién? Dios buscó al hombre. ¿Cambió Dios su plan? No, lo hizo más glorioso. El hombre y la mujer fueron hechos para reflejar la gloria de Dios. Pero eso dice la Biblia, Génesis 1, 26, 27, que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza significa para reflejar los atributos, las características, los perfiles, las bellezas de Dios. Para reflejar la belleza, la grandeza de Dios, para mostrar la afiliación que tienen con Dios. Imagen y semejanza, Génesis 5:3, Adán tuvo un hijo a su imagen conforme a su semejanza. De modo que Adán y Eva eran hijos de Dios. ¿Sí o no? En el libro de San Lucas, capítulo 3, versículo 38, dice, Adán, hijo de Dios, Dios crea la santa pareja en el Edén para darse a conocer ante todo el universo. A través de ello, Dios quiere dar a conocer los perfiles de su carácter, su belleza, su santidad, sus atributos. Y así que todo el universo vea en esta parejita la belleza de su santidad. Por eso el ser humano es una creación distinta. El ser humano no es una creación común y corriente. El ser humano es tan especial que Dios lo hizo para que fuera templo del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Entonces, morando el Espíritu en el hombre y el hombre con su voluntad propia, Dios podía a través del Espíritu revelarle al hombre los más profundos secretos de él. Y a través del hombre darse a conocer. Usted dirá, esa teología está rara, pastor. 1 de Corintios capítulo 2, leámoslo en la Biblia. 1 de Corintios 2, vamos rapidito.
Hoy tenemos que completar la parte de que el arrepentimiento es un regalo de Dios. Pero tenemos que entender esta cosa primero. Primera de Corintios capítulo número 2. Mire qué cosa linda. Mire qué cosa linda. Dice el versículo número 10. Pero Dios, ¿qué cosa? Nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Aún qué cosa? Lo profundo de Dios. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3 y capítulo 6 que somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Número 1, Dios creó a los seres humanos como templo del Espíritu Santo. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, morando el Espíritu Santo en los seres humanos, a Dios se le haría fácil darse a conocer a los seres humanos a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son las cosas que Dios daría a conocer? Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cuál es el punto? El punto es, Dios hace al hombre y la mujer y decidió a través de ellos darse a conocer ante todo el universo. Morando el Espíritu Santo en el ser humano, Dios a través del Espíritu se revela al ser humano vive una vida limpia, pura y santa, y entonces el universo conoce la belleza y el carácter de Dios. ¿Es lindo o no es lindo? Cuando Adán y Eva pecan, el plan no cambió, Dios mantiene su plan. Y cuando el hombre y la mujer cayeron, aún en pecado, el plan se hace más glorioso, porque ahora el mismo Dios se haría hombre para mantener su plan. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? Colosenses capítulo 1, versículo 15. Vamos a ver esto rapidito. Colosenses 1:15. Cristo vino a la tierra y mire qué cosa linda. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice el versículo 15, y Él es ¿qué cosa? La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿La imagen de quién? Del Dios invisible. Ok, Adán y Eva fallaron. Sí, Señor, fallaron. Desvirtuaron la imagen mía. Sí, Señor. Fracasaron en el plan. Sí, no hay problema. Yo voy para allá. Ahora Dios se hace hombre y manda a Cristo hecho hombre para darse a conocer. ¿Vino o no vino? ¿Vino o no vino? Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Qué le dijo Jesús? Felipe, tanto tiempo hace que estoy entre ustedes. ¿Cómo me dice muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios no cambió su plan. Dios sigue diciendo que quiere que tú y yo reflejemos su carácter. Pastor, pero caímos en pecado. La naturaleza humana se dañó completamente. Perfecto. Entonces Dios nos da una nueva naturaleza. Una nueva simiente en Cristo Jesús. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Pero Dios no cambia su plan. Dios ha dicho que en ti se revelará. Dios ha dicho que a ti te transformará. Dios ha dicho que a ti te recreará. Dios ha dicho que en ti se glorificará. Y Dios no va a cambiar el plan. Por eso hay tantos criminales, asesinos, drogadictos, delincuentes, toda la cosa mala que usted quiera, que cuando Dios los toma, con su espíritu los cambia y los transforma y reflejan el carácter de Dios. Por eso el arrepentimiento es un regalo de Dios. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Hay algo imposible para Dios? No. Gabriel le dijo a Zacarías, para Dios nada es imposible. San Lucas 1:37. Lo que hacemos imposible el plan de Dios somos nosotros. Porque no le creemos a Dios. ¿Usted le cree a Dios? A ver, ¿cuántos creen en Dios? ¿Seguro que creen en Dios? ¿Seguro? Creer en Dios no es solo aceptar sus palabras. Usted no puede creer en quien no conoce. ¿Es así o no es así? Ay, mamá. ¿Es así o no es así? Para usted creer en alguien, confiar en alguien, tiene que conocerlo. Si cuando usted salga de aquí, allá afuera, encuentra a un tipo con muchas cositas puestas en la cara y mucho tatuaje y mucho asunto, con un paquetito en la mano, le dice, agárreme ahí, usted le agarra ahí. Sí, venga, páseme, yo solo. Y la policía que viene corriendo detrás del tipo, ¿usted le agarra el paquete? Mamacita linda. Usted sale corriendo, no, dice usted. Para creer en alguien y confiar en alguien tenemos que conocerlo. ¿Es así o no es así? Génesis capítulo 15, versículo 6. Vamos rapidito. Génesis 15, 6. ¿A quién le llaman nuestro Padre en la fe? Génesis 15, 6. ¿Qué dice el versículo 6? Génesis capítulo 15.
¿Cómo dice? Me gusta esta frase. ¿Cómo dice? Y creyó ¿a quién? A Jehová, y le fue contado por justicia. La pregunta, ¿creyó Abraham en Jehová? Eso no es lo que dice. Ey, están cayendo en la trampa, ¿qué pasó? Dice la Biblia, y creyó Abraham en Jehová. ¿Cómo dice? Y creyó a Jehová. ¿Con quién habló Abraham? Con Jehová. ¿Quién vino a visitar a Abraham? Jehová. ¿Quién le dijo que se le de su tierra y de su parentela? Jehová. ¿Quién le prometió que iría con él? Jehová. ¿Quién le dijo las cosas que ocurrirían? Jehová. ¿A quién adoraba Abraham? A Jehová. ¿Hablaba Abraham con Jehová? Claro que sí. ¿Conocía Abraham a Jehová, sí o no? ¿Sí o no? Cuando tenga tiempo en su casa, lea el libro de Génesis, capítulo 18 en adelante, y encontrará quién comió en la casa de Abraham. ¿Quién comió? Imagínese a Dios comiendo en la casa suya. Sería maravilloso, ¿verdad? Me encantaría tenerlo en casa comiendo, y a mí lo que me gusta comer son los... A ver si esto no es una mala palabra, ¿verdad? ¿Saben lo que son víveres? Qué bueno que no saben. Ay, que no, eso me gusta. No ¿saben lo que son yucas? Ok, yuca, batatas, plátano, ñame, yautía, guineitos verdes. ¿Sabe qué son guineitos verdes? Esos son víveres, eso me fascina. Esa es la comida que me gusta. Todo viene directito de la tierra, a la olla, a mi plato. Ahí no hay invento de que le echaron esto, que no le echaron aquello. No. Eso viene derechito. Me encantaría invitar a Dios a comer eso. Juntito comiendo allí en casa. Sería maravilloso, ¿o no? Ese es Dios. Ese es Dios. Dios es un ser real, interesado en relacionarse con sus hijos. Donde quiera que Abraham llegaba, ¿qué levantaba? Un altar. ¿Para hablar con quién? Con su amigo. Al punto, es increíble que Dios mismo vino a la casa de Abraham a comer. Y me gusta porque cuando están comiendo, le dice Dios a Abraham, oye, ¿sabe que Sara va a tener un hijo tuyo el año que viene? Y Sara, que está por el otro lado, se echa a reír. Y papá Dios tiene un oído, mire que todo lo escucha, compadre. Le dice, oye, ¿por qué Sara se está riendo? Y Sara se asustó. No, yo no me he reído. Si usted se rió. Mire, ¿sabe cómo se llama el hijito tuyo? Sí, se va a llamar Risa. Y así que se llama el hijo, y Risa le puso. Isaac significa risa, para que nunca dudes de Dios. Qué cosa linda. ¿Le pondría a usted a un hijo suyo Risa? ¿Le pondría a usted un hijo suyo el nombre de Jabes? Jabes, bonito nombre, ¿verdad? ¿Saben lo que significa Jabes? Dolores de parto. Parece que a la mamá no le fue bien con el muchacho y le puso el nombre Dolores de parto. Bien, vamos a entrar en el tema de la noche, porque hay mucho que decir esta noche. Decíamos que el arrepentimiento es un regalo de Dios. ¿Es así o no es así? San Lucas, capítulo número 19, relata la historia de un hombre pequeño que encontró la salvación en Cristo Jesús. San Lucas, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Este hombre se llamaba ¿cómo? Zaqueo. Vamos a presentar a Zaqueo y un par de ejemplos más para entrar entonces en la parte teológica. San Lucas, capítulo 19. Mire qué cosa linda. San Lucas, capítulo 19, nos habla de este caballero. ¿Qué cosa era un publicano? ¿Qué era un publicano? Un publicano era un cobrador de impuestos. ¿Cobrador de qué? De impuestos. A la gente no le gusta mucho que le cobren impuestos. Bueno, dejemos los impuestos tranquilos y sigamos hablando del sermón y hablemos de Zaqueo. Zaqueo no solo era un cobrador de impuestos, era el jefe de los cobradores de impuestos. Por ejemplo, en ese tiempo estaba el Imperio Romano. Zaqueo era un judío al servicio del Imperio Romano. Los publicanos cobraban los impuestos del pueblo judío para dárselo a los romanos, de modo que habían soldados romanos que le cuidaban y le protegían. El problema estaba que el Imperio Romano pedía una cantidad y los publicanos pedían más que eso, y en el camino se quedaban con la parte restante. Por ejemplo, si usted tenía que pagar $5 de impuestos, ellos podían cobrarle 20. Y los 15, ¿dónde usted cree que se quedaban? En el camino. Así que el cobrador de impuestos tomaba una parte y a los soldados le repartía otra para que estuvieran contentos. ¿Se entiende el asunto? Y en ese relajo era que vivía Zaqueo. Era un
jefe de los publicanos. Los publicanos eran unos ladrones y este tipo era un ladronazo. ¿Se entiende ahora? Ahora, ¿tienen acceso los ladrones a la salvación, sí o no? ¿Sí o no? La salvación es para todos, inclusive para los ladrones. El tipo que se estaba muriendo al lado de Cristo Jesús, ¿qué cosa era? Mamá decía, me acuerdo de mi mamá con tanta ternura, me decía mi mamá, el buen ladrón y el mal ladrón. Y yo la miré y me ría, y habrá un ladrón bueno. Y así me crió desde niño, el buen ladrón y el mal ladrón, que murieron con Cristo en la cruz. ¿Había un ladrón bueno de los dos? Ninguno servía. El asunto fue la gracia de Dios. ¿Se salvó uno de ellos? ¿Por qué se salvó? ¿Porque era ladrón? ¿Porque estaba muriendo al lado de Jesús? ¿Porque estaba clavado en una cruz? ¿Porque habían robado? ¿Porque habían matado? ¿Porque eran delincuentes? ¿Por qué se salvaron? Número 1, se salvaron por la gracia de Dios. Porque aceptaron a Jesús. Porque creyeron en Él. Y ese ladrón alcanzó la salvación en el último momento de su vida. En el ministerio que he vivido, he conocido personas que se salvaron a tablitas. Felipe se llamó un caballero que se estaba muriendo completamente perdido. Tenía un genio y un mal carácter del demonio. Estaba muriendo de cáncer en la garganta. Por la gracia de Dios me tocó trabajar con él horas antes de morirse. Y abreviándole la historia, tuve que ser bien rudo con él para que pudiera entender. Y qué lindo cuando el Espíritu toca y cambia un corazón. Recuerde que el arrepentimiento es un regalo de Dios. Cuando llegué a esa habitación y sucedieron una serie de detalles y empecé a hablar con Felipe, le pedí 5 minutos. Y la segunda cosa que le dije fue, Dios le ama mucho. Y medio enojado me preguntó que por qué le decía eso. Dios lo ama mucho a usted porque me mandó a mí aquí a visitarlo. Y le dije, ¿usted sabe que se está muriendo? Sí, porque quieren mandar con cuentos, si es verdad que se está muriendo. Y ahí bien rudo, bien duro, el hombre entendió su situación y quiso y aceptó a Cristo como su salvador personal. Lo interesante es cómo Dios en un instante cambia la vida de la gente. Después que terminamos de hablar, terminé de leer la Biblia y de orar, cuando miré la cara de este hombre, tenía la cara completamente cambiada y el rostro lleno de lágrimas. Ahora él era que me pedía que no me fuera. Le dije, no, Felipe, yo no soy nadie. El que lo salvó a usted es Cristo Jesús. El que lo cambió es Cristo Jesús. El que le cambió ese corazón, esa mente tan rara fue el Señor Jesús. Llegué a la casa y cuando llegué a la casa, mi esposa me dice que ya habían llamado diciendo que el hombre se había muerto. ¿Lo salvó el Señor? ¿Tiene Dios poder para salvarte a ti? El señor Almonte fue otro caso. Estaba muriendo de problemas con los riñones. Le habían hecho muchas diálisis y ya no aguantaba más diálisis. Murió a los 50 y tantos años. Y tuve la oportunidad de verlo horas antes de morir y de presentarlo ante Dios y se entregó al Señor. Dios es el que da el arrepentimiento. Dios es quien da la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Esto no es cuestión de inteligencia ni de sabiduría. Esto es cuestión de la gracia de Dios. Por eso se hace tan interesante esto. ¿Saqueo era un ladrón o no era un ladrón? ¿Sí o no? ¿Quién fue que fue a Jericó? Jesús. ¿Quién vivía en Jericó? Saqueo. ¿Quién vino para ver a Jesús? Saqueo. ¿A qué vino Jesús a Jericó? Con todo respeto, usted puede pensar en lo que usted quiera, pero yo voy a pensar que Jesucristo vino a Jericó por Saqueo. Cuando Jesús va caminando y Saqueo no puede ver a Jesús, ¿dónde se sube Saqueo? En un árbol. ¿Quién fue directamente a ese árbol? Jesús. ¿Quién llamó a Saqueo por nombre? ¿Quién le dijo a Jesús que Saqueo lo quería ver? Usted no tiene que decirlo, Él sabe lo que usted está pensando. Y Él sabe por qué razón usted está aquí esta noche. Y le tengo buenas noticias. ¿Quién sabe el tiempo que tiene el Espíritu buscándolo a usted? Saqueo, le dijo Jesús, baja de ahí. Porque es necesario que esta noche yo me quede en tu casa. Qué cosa linda, ¿eh? Un rabino judío quedándose en la casa de un publicano. Eso es un escándalo. En la casa de un ladrón, de un enemigo de la nación. Eso es otro escándalo. ¿Cómo? Dice Saqueo. El caballero bajó corriendo del árbol y se mandó corriendo a su casa y le preparó una buena cena al Señor Jesús. Recuerde que estamos hablando de arrepentimiento, de cambio de la mente, de volverse a Dios, de cambio de actitud. ¿Y qué hizo Saqueo? Si usted lee el capítulo 19, cuando Saqueo llega a la casa y prepara la cena, cuando están cenando, Saqueo armó un discurso. ¿Cuál fue el discurso?
Señor, oiga, es un ladrón. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si alguno he defraudado, él sabía que había defraudado bastante, había robado bastante, le doy 4 veces más de lo que le quité. Mi pregunta, ¿cambió el ladrón o no cambió? Entonces, ese es el punto. Cuando el Señor produce arrepentimiento en una gente, le cambia la vida. ¿Cómo me dice usted a mí que usted es una persona arrepentida si es la misma persona? Si es verdad que en usted se produce el arrepentimiento, usted tiene que ser cambiado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Personas que se llaman cristianas, pero solo son religiosos. Personas que se llaman cristianas y son la misma persona, incómoda. La misma persona, difícil de entrarle. La misma persona, quisquillosa. ¡Qué barbaridad! ¿Cambió o no cambió Zaqueo? Y Cristo dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Quién estaba en la casa de Zaqueo? Cristo. ¿Quién es la salvación? Cristo. Ese día llegó Cristo a la casa de Zaqueo. Ese día llegó Cristo a la vida de Zaqueo. Ese día vino Cristo a traerle el arrepentimiento a la vida de Zaqueo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Recuerdan a Pablo? El arrepentimiento es un regalo de Dios. ¿Recuerdan a Pablo? ¿Hacia dónde iba Pablo para perseguir a los cristianos? Hacia Damasco. ¿Quién vino del cielo a la tierra a encontrarse con Pablo en el camino? Cristo Jesús. ¿Quién tumbó a Pablo del caballo? Cristo Jesús. ¿Quién le habló a Pablo cuando estaba en el suelo? Cristo Jesús. Mi pregunta, ¿estaba Pablo matando a los cristianos, sí o no? ¿Lo sabía Jesús? ¿A quién estaba Pablo persiguiendo indirectamente? A Cristo Jesús. Saulo, Saulo, le dice Jesús, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces el Señor Jesús le dice una frase pagana a Pablo. Oye, qué interesante. Interesante. Pablo tenía un doctorado en filosofía de la Universidad de Tarso de Sicilia. Un doctorado en filosofía. La frase que le dijo Jesús, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, significaba en el lenguaje que Pablo entendió, no pelee contra Dios. ¿Qué significaba? Y él de una vez dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y en ese momento cambió la vida de Pablo. ¿Cambió o no cambió? Si sigue leyendo usted el capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26 del libro de los Hechos, dice que entonces comenzó a predicar acerca de Jesús. ¿Lo cambió o no lo cambió? ¿El arrepentimiento es un regalo de Dios o no es un regalo de Dios? Usted no lo produce, usted no lo gana, usted no lo aprende. No. Usted lo recibe. ¿Le gustaría a usted recibir el arrepentimiento de parte de Dios? ¿Cuándo quieren recibirlo? Usted dirá, no, porque yo soy cristiano. Usted no es ningún cristiano. Porque si usted fuera cristiano, su vida fuera diferente. Cuando Juan el Bautista predicó arrepentíos. Cuando Jesús predicó arrepentíos. Cuando Pedro predicó arrepentíos. Cuando Pablo predicó arrepentíos. Y déjeme decirle, le estaban predicando a los que eran judíos, a los que eran creyentes. ¿Y por qué el arrepentimiento se le predica a los cristianos? Pues por algo se lo están predicando, ¿o no? ¿Sí o no? Sea honesto con usted mismo, ¿verdad que necesita un cambio en su vida? ¿Sí o no? ¿Verdad que en la casa necesitamos que las cosas sean distintas? ¿Verdad que entre esposos y esposas necesitamos hacer ajustes y arreglos? ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? ¿Verdad que nuestros hijos necesitan ver en nosotros algo diferente y distinto? Si nuestros hijos miraran un modelo distinto en nosotros, ellos fueran diferentes. ¿Sí o no? En el trabajo, en la oficina, en la calle, donde quiera que estemos. Si verdaderamente fuéramos personas arrepentidas, la gente estaría entregándose al Señor Jesús. Esto es una cuestión de doctrinas, queridos. Esto es cuestión de una experiencia. Por eso se hace imprescindible eso. ¿Cambió Pablo o no cambió? ¿Cambió o no cambió? Y desde ese día dedicó su vida, su mente y su ser solamente a Cristo Jesús. Lo maltrataron, lo golpearon, lo echaron para afuera, le hicieron de todo. Se mantuvo firme y solo lo pudieron callar cuando le cortaron la cabeza. Entonces ya no pudo hablar. Que no pudo hablar. Escribió 14 libros en la Biblia y se predica de Pablo todos los días, en todo el mundo, en todos los idiomas. ¿Sí o no? Nadie lo ha podido callar. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y número 3, ¿recuerdan la mujer samaritana?
¿A qué no me dicen cómo se llamaba la mujer samaritana? ¿No saben? ¿No sabe nadie? Yo tampoco. Nada más sabemos que era la samaritana, ¿verdad? Ustedes son chismosos, estaban esperando a ver qué yo iba a decir. No sabemos el nombre. Pero gloria a Dios que no sabemos el nombre. Así cuando lleguemos al cielo hay que preguntar por la samaritana. Yo tengo muchas preguntas que hacer cuando llegue al cielo. Una pregunta. Dice en el libro de San Juan capítulo 4 que Jesús iba para Galilea. Era a Galilea que iba. Ahora una pregunta. ¿Los samaritanos y los judíos se relacionaban bien? No. ¿Eran contrarios? Sí. Entonces, ¿por qué dice en el libro de San Juan capítulo 4 que le era necesario pasar por Samaria? ¿A buscar qué en Samaria? No habían judíos, no tenía nadie ni conocía a nadie. ¿Había una mujer samaritana que estaba orando y clamando a Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y me gusta Jesús. Jesús pasó por Samaria para llevarle el arrepentimiento a la samaritana. Y la samaritana era una mujer muy buena. Una mujer santa, fiel y consagrada. Sin ninguna cosa que se le pudiera tachar. Era tan limpia que era esposa de un solo hombre. ¿Esa era la vida de la samaritana? ¿Cómo me explica usted que Cristo cambiara la ruta y se fuera a Samaria, a la ciudad de Sicar, que significa la ciudad de la borrachera? Si significa la ciudad de la borrachera, ¿qué hacían ahí? ¡Emborracharse! Pero un momento. ¿Usted me está diciendo, pastor, que Cristo pasó por Samaria, que eran enemigos de los judíos? Sí. ¿Y que fue a la ciudad de los bebedores? Sí, señor. ¿Los bebedores tienen derecho a salvarse también? ¿O no? Una vez vino un borracho a la iglesia. Oye, el diácono que no lo quiere dejar pasar. Y el diácono dice, no, el del borrachito decía, no, pero a mí me dieron una invitación. No, pues usted no va a entrar así, hediondo a ron y con la botella en los bolsillos. Pero a mí me invitaron, decía él. O sea, pues es verdad que le entregaron la invitación. Y yo voy al movimiento allá afuera y voy. Eso allá en mi país. Y le digo al diácono, ¿y qué es lo que pasa? Me dice, mire, pastor, este borracho que quiere entrar. Pues déjalo entrar. Y ya está con la botella en los bolsillos. Pues déjalo que entre con su botella en los bolsillos. Pues imagínate, ¿dónde la va a poner? ¿No? Peor que la tenga en la mano. Venga. Y lo entramos y lo pusimos en la última silla, claro, ahí medio disimuladito. Y ahí se sentó, se quitó su sombrero y puso el sombrero en la pierna y su botellota aquí atrás. Y ahí estaba con un tufarrón espantoso. Pero mire qué interesante, se puso a atender el sermón. Y claro, la gente la fueron pasando para enfrente y él ahí tranquilito. Se llenó la iglesia y hasta hubo que sentarle gente al lado. Y hay gente muy amable, hay gente muy amable. De la misma persona que vinieron, se le sentaron al lado y bueno, y lo animaron y ahí. Y terminó la noche, todo el mundo se fue. Al otro día, pregúnteme quién fue el primero que llegó. No, llegó un señor. que había estado borracho. Y ese hombre, Dios lo tocó su corazón. Dios le tocó su corazón. Mire, yo le digo una cosa. Nadie es más hermoso que Dios. Pero nosotros somos tan cabezones. Nos resistimos a Dios, ¿o no? Un grupo de jóvenes estaban dando serenata. ¿Saben lo que es serenata? Quiero presentar esto de manera práctica, porque esto es práctico, esto es real, esto es vivencial. Esto no es teoría, ni es teología teórica, es una teología práctica vivencial. Francisco se llamaba este borracho. Eran las 2:30 de la mañana y estaba boca abajo en la sala de su casa sin camisa, pasando su borrachera. Bebía todos los días. Y los muchachos comenzaron a dar serenata y fueron donde alguien por ahí cerca a dar su serenata. Y de repente dijeron, ¿y esta casa qué? No sabemos. Vamos a cantarle esto también. ¿Quién vive aquí? No, ahí vive un tipo. Pues cantémosle. ¿Qué me importa? Decían los muchachos. Y empezaron a cantarle. Y el tipo se despertó ahí y dice, ángeles, ángeles. Y se levanta de la borrachera, se levanta del piso y va y le abre la puerta, compadre. Y así sin camisa, y así hediondo a ron, así con todo el cuadre. Mira a los muchachos como que medio se espantan. No, sigan cantando. Entren. Y entró el grupo de muchachos a la casa y estaban medio asustados porque el tipo estaba completamente borracho. Canten. Y comenzaron a cantarle. El lío es que mientras más le cantaban, más quería. No, sigan. No, ya no tenemos que. No, uno más. Cantaban eso. No, otro más. No, ya no más. No más. Bueno, se fueron. Había una conferencia como esa, era en mi iglesia. ¿Y qué ustedes creen? El tipo vino a la iglesia. Yo no sé si estaba borracho o no estaba borracho, pero vino. Alabado sea Dios. Después usted veía a Francisco en la puerta
con un pantalón negro, una camisa blanca, una corbata color vino, una sonrisa amplia, dando la bienvenida a la gente. Un diácono de la iglesia. ¿Quién lo buscó? Dios. Me cuenta él, venía con su hijo agarrado de la mano, cambiadito también. Me cuenta que cuando salía de su casa, su vecindario era un vecindario peligroso. Cuando venía por su casa, todo esos compañeros o compatriota, paisano de vida, cuando él venía subiendo, que estaban toditos en su asunto, Francisco, ora por mí, que me saquen a mí también. Y decían ellos, qué cosa linda. ¿Tiene Dios poder para sacar a la gente? Y él venía y me decía, pastor, yo no sé cómo explicar lo que Dios hizo por mí. Y lloraba. Y ahí se mantuvo firme. Dice, ahora yo soy un ejemplo para mi niñito. Y dice que el chiquitín le decía, papi, ahora me siento contento. ¿Y por qué? Porque ya no me dicen que soy hijo de un borracho. Ahora me dicen que si soy yo el hijo del hermano. Digo, sí, yo soy el hijo del hermano. Y entonces le dice el chiquitín, ¿y quién es el hermano? Dice el papá, el hermano soy yo. Dice, no, pero tú eres mi papá. Dice, pero también soy tu hermano. ¿Puede Dios hacerlo o no puede hacerlo? ¿Se encontró Jesús con la samaritana? ¿Cambió la samaritana? ¿Sí o no? Bueno, espere, si usted quiere que diga eso, yo no lo quería decir. ¿Cuántos esposos tenía la samaritana? Eran 6. 5 y el que tenía no era de ella, así que no tenía nada en realidad. Pero ¿quién fue el 7º hombre en la vida de la samaritana? Ese fue su hombre. ¿Aceptó ella ese 7º hombre? ¿Sí o no? ¿Cambió o no cambió? Se hizo una evangelista. Porque cuando usted es arrepentido, cuando usted en realidad conoce a Jesús, cuando el Espíritu entra a la vida suya, lo cambia y lo transforma completamente. Por eso yo no entiendo este relajo de lo que se llaman cristianos. Todo el tiempo la misma persona, todo el tiempo el mismo relajo y se creen que están haciendo algo. Revise su vida, querido. Si es verdad que se encontró con Jesús, su vida tiene que cambiar. Y si no ha cambiado, entonces usted necesita acercarse. Pastor, así no siga por ahí que eso duele. Claro que tiene que dolerle. ¿Cambió esta pobre mujer? ¿Cambió o no cambió? ¿Predicó o no predicó en Samaria? ¿Le creyeron o no le creyeron? ¿Trajo a la gente al pozo o no lo trajo? 2 días se quedó Jesús en Samaria. Y la gente no quería que se fuera. Y después siguió su camino para Galilea. ¿Vino la samaritana? ¿Vino o no vino? ¿Se arrepintió la samaritana? ¿La cambió Dios? Y se quedó siendo la evangelista de Samaria. Qué cosa linda, mamá. De una prostituta bandida a evangelista. Oye, un salto grande ese, ¿no? Cuando lleguemos al cielo, solo allá veremos la corona de la samaritana llena, cuajada de estrellas. Y usted se le va a acercar y le va a preguntar, oiga, ¿y usted quién es? Y con una sonrisa me imagino que ella le dirá, yo soy fulana de tal, yo no sé el nombre. Ah, qué bien, y usted tampoco va a saber. Y entonces ella le va a decir, ¿sabe quién soy yo? No, yo soy la samaritana. La samaritana. Con una corona cuajada ¿de qué? De estrellas. Una estrellita por cada persona que trajo a los pies de Jesús. Y usted verá muchas otras gente que no fueron ni prostitutas, ni bandidas, ni nada, con apenas 2 estrellitas por la eternidad. ¡Ay, qué vergüenza, qué vergüenza! Toda la eternidad con 2 estrellitas, vieja. Usted está loco. Métale estrella a esa corona. Imagínese la eternidad con un par de estrellitas. Tiene que quitarse la corona en la reunión y guardarla para que no la vean. ¡Ay, qué vergüenza, amigo! Eso fue lo que usted hizo en la tierra. Oiga, pero qué vergüenza. Y algunos con una sola estrellita en el frente. ¡Qué relajo, eh! ¡Qué vergüenza! En el cielo por la eternidad con una corona con una estrella. ¿Tú sabes lo que es eso? Y los chiquitines que se hayan salvado diciendo, ¿y por qué tú tienes una sola? No. Óigame, pónganse en la cosa. Cuando usted decide entregarse a Dios, el Espíritu de Dios lo cambia y lo transforma y su testimonio toca la vida de otros y ellos se entregan al Señor Jesús. Mejor terminemos esta cuestión porque el tiempo se está acabando. Hay 3 pasajes en la Biblia. Hay 3 pasajes que necesitamos ver para cerrar el tema de esta noche. 3 versículos de la Biblia
que necesitamos leer. Número uno, Hechos capítulo 5, versículo 29 al 31. Vamos a aterrizar. Hechos capítulo 5, versículo 29 al 31. Recuerde que estamos hablando de que el arrepentimiento es un regalo de Dios. Hechos capítulo 5, versículo 29 al 31. Estaban haciéndole un juicio a Pedro y a los apóstoles. Y Pedro responde en una forma muy categórica. Hechos capítulo 5, versículo 29 al 31. Dice el versículo 29. ¿Cómo dice? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y mire ahora, versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Y qué dice ahora? Para dar a Israel, ¿qué cosa? Arrepentimiento y perdón de pecados. Mi pregunta, ¿quién es el que da a Israel arrepentimiento? Dios. ¿Quién es el que provee el arrepentimiento para Israel? Dios. ¿Quién fue el que dio a Jesús para que Israel encontrara arrepentimiento? Dios. ¿Quién le da el arrepentimiento a Israel? Dios. ¿Quién da el arrepentimiento? Dios. ¿Qué significa arrepentimiento, pastor? Significa que hay un cambio en tu mente. Significa que hay un cambio en tu vida. Significa que dejas de ir en la dirección que tú vas y te das la vuelta para venir al encuentro con Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta, ¿necesita usted, necesito yo el arrepentimiento, sí o no? Producir frutos dignos de arrepentimiento significa que yo me vuelvo a Dios. Yo hago una pregunta, ¿merecen nuestros hijos que nosotros nos volvamos a Dios? Le voy a decir una cosa, querido. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Yo no entiendo cómo algunos padres arriesgan la salvación de sus hijos alejándose de Dios. Usted no puede ser un buen padre si no está lleno del Espíritu Santo. Usted no puede vencer sus tentaciones, no puede vencer los vicios, no puede vencer sus debilidades si el poder del Espíritu no está en usted. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Si usted ama a su familia, usted se entregará al Señor. Y repito, esto es una cuestión religiosa, eso es un asunto de relación. Si estás lleno del Espíritu, si estás cerca de Dios, tu vida inspirará a tus hijos para que se entreguen a Dios también. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Número 1, Dios dio arrepentimiento a Israel en Cristo Jesús. Número 2, veamos la otra parte. Hechos capítulo 11, versículo 17 al 19. Hechos 11, 17 al 19. No solamente a Israel Dios le da la oportunidad de arrepentimiento, también a los gentiles. Hechos capítulo número 11, el versículo 17. ¿Cómo dice el verso 17? Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, ¿qué dice ahora? De manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué cosa? Arrepentimiento para vida. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Le dio Dios arrepentimiento a los judíos? Sí, pero también le dio arrepentimiento a los gentiles. ¿Es hermoso o no es hermoso? El arrepentimiento es un regalo de Dios. ¿Necesita usted arrepentimiento? Sí. ¿Necesito yo arrepentimiento? Sí. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Yo pregunto, ¿necesitan nuestros hijos tener padres arrepentidos? Yo quiero ver en pie todo lo que son padres. Y madres también. Queridos, dejémonos de cuento. Nuestros hijos siempre reflejarán en cierto modo lo que nosotros somos. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 23 en adelante. Segunda de Timoteo capítulo 2,
versículo 23 en adelante. La Biblia es maravillosa. La Biblia es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 23 al 26, dice el apóstol Pablo. Pero, ¿qué cosa? Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino, ¿qué cosa? Amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Y qué dice? Por si quizá Dios les conceda, ¿qué cosa? Que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Mire qué lindo dice, por si quizá Dios les conceda, ¿qué cosa? Que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Quién es el que hace posible el arrepentimiento? Dios. ¿Quién es el que da el arrepentimiento a los judíos? Dios. ¿Quién es el que da arrepentimiento a los gentiles? Dios. ¿Y quién da arrepentimiento a tu vida y a la mía? Dios. Yo quiero orar esta noche, quiero orar en esta hora, por los padres y las madres que sinceramente saben que necesitan un cambio profundo en sus vidas, para que su testimonio y su ejemplo inspire a sus hijos a entregarse a Dios. Si usted es ese padre o esa madre y quiere esa oración, pase al frente conmigo y terminemos con una oración aquí enfrente. Papá o mamá, si tú sabes sinceramente que necesita que Dios haga ese cambio, pasa al frente conmigo. Pastor, que tengo tantas debilidades, Dios sabe fortalecer. Pastor, que me he caído tantas veces, Dios te sabe levantar. Mi vida no ha sido fácil, pastor, Dios la sabe arreglar. Pastor, mire que no importa lo que sea. Pasa al frente, no te estás comprometiendo con nadie, pero le estás dando una oportunidad a Dios de que haga el cambio en tu vida. Si nuestros hijos vieran en nosotros otra cosa, eso los inspiraría a hacer algo mejor. Olvidemos el pasado, comencemos una nueva experiencia y permitamos que el Espíritu more en nosotros y haga los cambios físicos, mentales, sociales, emocionales, espirituales en nuestra vida. Que el Santo Espíritu venga y nos convierta en personas arrepentidas para que nuestro testimonio sea tal que inspire a los hijos en la casa, arregle las relaciones entre los esposos. Ese es el mensaje de Elías, ese es el mensaje de Juan el Bautista, ese es el mensaje de la hora. Hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hacer volver la mente de los padres hacia los hijos y las mentes de los hijos hacia los padres. Hacer un cambio donde el papá vuelve a Dios, donde el hijo vuelve a Dios y donde en Dios se encuentran papá, mamá y los hijos. ¿Es hermoso o no es hermoso? Por esa razón, oremos a Dios para que este milagro sea posible. Si tú tienes hijo o hija, si eres padre o madre, te invito a pasar al frente para que ores con nosotros. No te estás comprometiendo con nadie, ni siquiera con Dios, pero estás diciendo públicamente que le das la oportunidad a Dios para que haga el cambio en tu vida. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en esta hora para estudiar su palabra. Gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por su Espíritu que nos dirige. Gracias, Dios, por su santa palabra. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Y gracias por ofrecernos el arrepentimiento como un don, como un regalo. Hoy, Dios, cada uno de nosotros presentes, pero también los amigos y amigas que nos siguen allá en cualquier lugar del mundo, ellos también aceptan en esta hora el arrepentimiento en Cristo Jesús. Señor, permita que el Espíritu Santo venga a cada uno de nosotros, que limpie y cambie nuestra mente, que nos dé la mente de Cristo, que nos haga pensar distinto, que nos anime y nos motive para entregarnos a usted, y que desde hoy solo usted, Señor, tenga todo el derecho en nuestra vida. Quite de nosotros las cadenas de los vicios, las cadenas de los malos hábitos, las cadenas puestas por el enemigo en nuestra vida. Corte esas cadenas con la espada de su Espíritu. Libérenos y libértenos, Señor. Conviértanos como padres en criaturas nuevas.
para que nuestro ejemplo y testimonio inspire a nuestros hijos. No queremos que nuestros hijos se pierdan, pero nosotros queremos inspirarles y ayudarles a alcanzar la salvación. Perdónenos, Señor, en todo lo que hemos fallado. Nuestra dejadez, nuestra negligencia, nuestra indiferencia, Señor. Perdónenos si no hemos mostrado el ejemplo que ellos necesitan ver. Cámbienos a nosotros, oh Dios, para que se haga más fácil ellos producir el cambio también. No nos presentamos ante usted para hacer ninguna promesa, ningún juramento, ni siquiera un compromiso. Nos presentamos delante de usted para darle todo el derecho en nuestra vida, que usted nos cambie, que usted nos transforme como lo hizo con aquellas personas en el pasado. Haga de nosotros criaturas nuevas, tanto de los presentes como de aquellos que nos siguen desde sus hogares o desde el carro, a través de la radio, a través de la televisión. Y que nuestra vida inspire a los demás en una forma genuina y real, que haya un cambio profundo en nosotros, que nos convierta en personas nuevas, sinceras, honestas, transparentes, sin mentiras ni agendas ocultas. Y en nosotros se manifieste su gloria. Dios, lo agradecemos antes que ocurra, porque usted es fiel a su palabra. Y lo hacemos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén.